Vamos a dar inicio entonces a esta mesa panel que se titula Estudios históricos en matemática educativa, perspectivas y prospectivas. Voy a presentar a los panelistas que tenemos en este caso, que repito, son de lujo. Y primero que nada, pues agradecer muchísimo el haber aceptado participar en esta mesa, que pues es de mucho provecho para nosotros. De igual forma, pues va a ser mucho provecho para la gente que va a ver este video después porque se está grabando. Entonces tenemos de entrada a la doctora Gisela Montiel Espinosa. La doctora Gisela Montiel Espinosa es investigadora desde el 2014 y coordinadora académica entre el 2020 y 2023 en el Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Desarrolla su trabajo en las líneas de generación y aplicación del conocimiento sobre construcción social del pensamiento matemático, entornos tecnológicos de aprendizaje de las matemáticas y fundamentos, historia y epistemología de las matemáticas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología en México. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado participar en esta mesa. También tenemos como siguiente invitado al doctor Wagner Rodríguez Valente. Es graduado de Ingeniería por la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Tiene una maestría en Historia y Filosofía de la Educación. Es doctor en Educación por la USP INRP de París. Profesor titular de Educación Matemática de la Universidad Federal de Sao Paulo, UNIFES. Profesor del Departamento de Educación de la UNIFES. En el curso de Pedagogía. Presidente del GEMAT Brasil, Grupo Asociado de Estudios e Investigadores en Historia de la Educación Matemática, editor de la revista ISTEMAP, revista de Historia de Educación Matemática y Acervo, Boletín de Centro de Documentación GEMAT, coordinó proyectos de cooperación internacional entre Brasil y Portugal y Brasil y Francia, autor y organizador de obras como Una historia de la matemática escolar en Brasil entre 1730 y 1930 y La matemática de la formación de profesores de educación primaria Sao Paulo entre 1875 y 1930. Muchísimas gracias, doctor Wagner, por estar aquí. Eh, Como siguiente invitado tenemos al doctor Roberto Vidal Cortés. Es académico de la Facultad de Educación del Departamento de Pedagogías Media y Didácticas Específicas de la UAH, fundador de la carrera de Pedagogía en Matemática y de la Maestría en Didáctica de la Matemática de la misma universidad. Es doctor en Ciencias de la Educación en el área de la Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Didáctica de la Matemática por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesor de Matemáticas por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Sus intereses investigativos están en la línea de análisis de recursos educativos para el aula y la historia y epistemología de la matemática en la formación docente. Muchísimas gracias, doctor Vidal. Y por último tenemos al doctor Edgar Alberto Bocaneme Suárez, quien es doctor y magíster en educación con énfasis en educación matemática de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, y licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia. Desde el 2003 se desempeña como profesor de planta del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia. Las principales temáticas de trabajo son la relación historia de las matemáticas, educación matemática, la formación de profesores de matemáticas y la proporcionalidad y el pensamiento variacional. Muchísimas gracias, profesor Guacaneme, por estar también con nosotros. Voy a explicar a grosso modo la dinámica de la mesa panel para luego iniciar. Eh, Tenemos dos rondas. La primera ronda va a tener cada uno de los panelistas 5 minutos para hacer su intervención. Después de la participación de esta primera ronda respondiendo a dos preguntas, las preguntas son: ¿cuál fue su experiencia al introducirse en la realización de estudios históricos en la disciplina? ¿Y cuál considera que es el impacto y los intereses actuales de este tipo de estudios? Después de esa ronda vamos a tener 25 minutos de discusión grupal para donde vamos a tener la oportunidad todos los participantes que estamos acá de poder interactuar con ellos. De igual forma pueden ir dejando sus comentarios en el chat y yo voy a encargarme de comunicárselos. También pueden activar su micrófono durante ese periodo de discusión grupal, ¿no? Vamos a tener 25 minutos. Luego pasaríamos a la segunda ronda, que también van a tener 5 minutos cada uno de nuestros panelistas para responder a la pregunta: ¿cuáles considera que son las potencialidades y retos de las investigaciones de corte histórico en matemática educativa? Luego vamos a tener otra discusión grupal de 25 minutos con la misma dinámica.
y finalmente una conclusión de 2 minutos por cada uno de los panelistas para finalizar la mesa panel, ¿no? Bueno, pues para poder hablar de mi experiencia, tengo que ubicarme y casi siempre lo hago como ubicándome en un grupo, en una perspectiva teórica y en un programa de investigación. Y utilizo este trabajo de Rosa María Farfán y Ricardo Cantoral que dibujan un poco perspectivas disciplinares en una didáctica en escenarios socioculturales para ubicar a la perspectiva socioepistemológica, pero reconocen, por ejemplo, el trabajo de Rosa María Farfán en esta didáctica en la escuela, pero sin escenarios socioculturales. Y eso marca, en mi opinión, una influencia importante de los trabajos que se hacían utilizando la ingeniería didáctica, en donde, bueno, pues se trabajaban estas tres dimensiones, ¿no? La didáctica, la cognitiva y la epistemológica. Y en esta dimensión epistemológica, pues tradicionalmente se hacían estudios de lo que yo llamo estudios de corte histórico con objetivos epistemológicos. Entonces, ese es digamos, como lo que marca un poco los trabajos históricos en los que yo, digamos, comencé, ¿no? Un poco cuando yo entro en esta tradición, pues estaban los trabajos de mis colegas Javier Lezama con lo exponencial, Marcela Ferrari con el logaritmo, y una forma de tratar de cubrir a las funciones que se tenían en la escuela obligatoria en México, pues fue abordar las funciones trigonométricas, y pues lo hice desde esta tradición también de hacer los estudios históricos. En mi formación, digamos que una forma de eh, crecer, formarme, fue dialogar con mis colegas en las escuelas de invierno, en las RELMES, pero quizá un momento importante para mí fue el aprovechar que el ICME se realizó en México y el HPM hizo su reunión satélite también aquí en México, y dialogar con un grupo que se especializaba en estos estudios históricos me hizo reconocer que era importante el no solo digamos, como tener estos diálogos con los colegas más cercanos a mis perspectivas, a mi programa, a mi tradición, sino también tener esta ubicación disciplinar. Y entonces reconocerme dentro de este campo me pareció como una tarea importante. De tal suerte que ahí empecé a identificar que situarnos en el tipo de contribuciones me iba a llevar una tarea teórico-metodológica muy importante, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la enciclopedia de matemática educativa o educación matemática, según la tradición, pues identificamos estos tres tipos, ¿no? Yo diría que el tipo de trabajo que hacemos en mi grupo, pues tiene mucho más la carga de contribución epistemológica, aunque fases posteriores de los estudios, pues nos llevan hacia estos objetivos más de corte didáctico. ¿Cuál diría yo que han sido los impactos? Pues creo que podemos ubicar un poco lo que en la comunidad en general, yo diría, por ejemplo, y aproveché que iba a estar Wagner con nosotros, para poner el énfasis en cómo hay una revista que aglutina estos trabajos de corte histórico, aunque digamos, un poco más, cuando nos empezamos a acercar más a estas comunidades, pues reconozco que es la Sociedad Brasileña de Historia de las Matemáticas la que está mostrando un cierto interés, ¿no? Porque no solo tiene su revista de historia de las matemáticas, sino que también una revista de historia para matemáticas para profesores. Por ejemplo, ayer Edgar tenía esta reflexión sobre asuntos históricos, epistemológicos y qué era lo que la comunidad estaba señalando como importante para los profesores. El 2022, la revista Historia Matemática hace un número especial en donde va a discutir el tema de los números y ahí incorpora reflexiones de la investigación educativa, particularmente del enfoque antropológico y la etnomatemática. Es decir, nuestras miradas también ya están dialogando con el campo de la historia de la matemática. Y bueno, voy a cerrar con este que es, pues sí, voy a decirlo, un orgullo pues para el grupo, yo creo que para la disciplina y sobre todo para mí como profesora de Sinvestap, porque los tres son egresados del Sinvestap, pues este trabajo que se publicó en la revista británica de Historia de las Matemáticas, porque es un trabajo
de la investigación matemática educativa, de la perspectiva socioepistemológica, pero tiene la particularidad de hacer estudio histórico y además experimental, ¿no? Entonces, yo diría que el impacto que estamos teniendo, pues es bien diverso, dependiendo el reconocimiento del tipo de contribución que estamos haciendo. Lo voy a dejar. Muchas gracias por la invitación a estar aquí en esta mesa. Saludos a mis compañeros de mesa y participantes del primer congreso sobre estudios históricos en matemática educativa. Bueno, sobre la experiencia con estudios históricos, yo creo que mi experiencia comenzó donde siempre parten las investigaciones. Una curiosidad. Curiosidades como profesor de matemáticas de secundaria. ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos en matemáticas? ¿Cuál es la importancia de determinados contenidos en la enseñanza de matemáticas? Dichas cuestiones se volvieron cada vez más específicas en esta curiosidad. ¿Desde cuándo se enseña el concepto de función en la escuela secundaria? ¿Por qué en Brasil el cálculo diferencial e integral no forma parte del currículo de la escuela secundaria? Estas curiosidades me llevaron a entrar en contacto con estudios sobre historia de las asignaturas escolares. Y luego hice mi doctorado en París en contacto con expertos en el tema. Como resultado, escribí una tesis sobre historia de las matemáticas escolares en Brasil del siglo XVIII a siglo XX, utilizando libros didácticos, libros de texto. Sobre el interés actuales sobre el tema, hoy se constituye una comunidad internacional interesada en la investigación sobre historia de la enseñanza de las matemáticas, sobre distintos temas. Un ejemplo de ello es el Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Matemática, CIEN. En el último se realizó en Costa Rica en el año 2023. Bueno, yo creo que estas primeras palabras son, yo que podría decir sobre esta historia de mi aproximación con estudios históricos de la enseñanza de las matemáticas y sobre cómo hoy el interés se constituye internacional al respecto de la historia de la enseñanza. Muchas gracias. Bueno, comentar muy rápidamente sobre la primera pregunta, ¿no? Acerca de un poco mi experiencia, digamos, en esto y cómo llegué a la historia de la matemática. Finalmente, bueno, contarles de que yo soy una de las personas uno de los varios, diría yo, de los muchos, que en la formación inicial, cuando me titulé de profesor de matemática, efectivamente no tuve ninguna aproximación a la historia de la matemática, alguna generalmente más en ámbito de la anécdota, ¿no es cierto?, de este tipo de usos, ¿no es cierto?, más bien como motivadores, quizá alguna cosa de ese tipo, pero más allá, ¿no es cierto?, era algo muy lejano y algo que realmente no se tocó, digamos, en la formación de pregrado. En la maestría, después yo hice una maestría en didáctica de la matemática y ahí, ¿no es cierto?, tuve una primera aproximación digamos, sobre todo mi tesis de grado, cuando tuve que hacer un análisis histórico epistemológico sobre la raíz cuadrada, específicamente. Y posteriormente en el doctorado, ¿no es cierto? Tuve el doctorado que era en educación y en didáctica de la matemática y ciencias experimentales. Tuve un curso de historia de la ciencia y realicé mi tesis, ¿no es cierto?, doctoral con el título Las raíces y radicales del libro de texto en Chile, que tenía que ver entonces con cruzar un poco lo que es la historia de la matemática y de la educación matemática, ¿no? En cuanto a una extensión de lo que era mi tesis de maestría ya hacia no solamente la raíz cuadrada, sino que las raíces y los radicales y todo el tema conceptual y de enseñanza que hay de por medio.
Y en adelante mi aproximación después de eso ha sido, ¿verdad?, en términos específicos de estar a cargo, ¿no es cierto?, ser responsable de un curso de epistemología de la matemática que doy, ¿no es cierto?, en el último año del pregrado, pero también en dos programas de magíster, es decir, epistemología de la matemática y epistemología de las ciencias también experimentales, en programas de didáctica de la matemática y didáctica de las ciencias experimentales. Y todo esto, ¿no es cierto?, lo que ha llevado en mi experiencia, en realidad, estas tres preguntas que yo las comparto siempre, ¿verdad? Porque me parece que son tres preguntas que permiten obtener, ¿no es cierto?, ese modo en el cual vemos, ¿no es cierto?, la historia de la matemática, cómo lo vemos, ¿no es cierto?, desde distintas perspectivas, incluso perspectivas ingenuas, ¿no? Y que tiene que ver con qué concepción se han formado, ¿no es cierto?, las personas del quehacer matemático, con qué se asocia el éxito y fracaso en matemática, y qué les gusta y qué no de la matemática. Tres preguntas con las cuales uno puede tener una cierta radiografía, digamos por decirlo así, en cuanto, ¿no es cierto?, a cómo ve la naturaleza de las matemáticas en el fondo y el problema epistemológico que hay detrás, que va de la mano, ¿no es cierto?, como nos decía ya Lakatos, ¿no es cierto?, de la historia, ¿no es cierto?, de la matemática como disciplinas metateóricas para la didáctica de la matemática. Entonces, en esta experiencia yo quisiera destacar dos cosas, en particular una gran sorpresa que me llevé al entrar a este mundo. Primero, la caída del muro de la verdad absoluta, ¿verdad?, en la cual uno fue formado inicialmente. Y por lo tanto, este mundo más bien dogmático, ¿no es cierto?, particularmente de las matemáticas. El hecho de conocer, ¿no es cierto?, que la matemática es falible, ¿verdad? Fue un gran golpe duro, ¿verdad?, a la formación que uno tiene originalmente, para conocer después incluso el problema de sus fundamentos, ¿verdad?, posteriormente. La existencia de obstáculos epistemológicos también que son, ¿no es cierto?, los que uno puede ir a detectar, ¿no es cierto?, con el conocimiento de la historia de las matemáticas. Y también el desarrollo histórico, ¿verdad?, que no es el mismo que el desarrollo científico. Es decir, en estas diferencias entre organizaciones matemáticas. Uno está acostumbrado a lo que ve en los libros de texto, a lo que uno le enseñan, ¿verdad? Y por lo tanto a una cierta organización que uno la cree que es la única. Y después uno se da cuenta que efectivamente las organizaciones no son únicas. Entonces, eso es la sorpresa, como yo podría titular como una de las dos grandes, ¿no es cierto?, em, de los dos grandes descubrimientos que yo tuve con esto, ¿no?, con esta aproximación. Y en segundo lugar, un reconocimiento, ¿verdad?, a una perspectiva o modelo epistemológico con el cual, ¿no es cierto?, se hace uso y se interpreta la historia de la matemática, ¿verdad?, que generalmente en un paradigma o en un modelo predominante tiene que ver con una mirada más bien presentista, en contra, ¿no es cierto?, de un corte que debiésemos privilegiar por un corte más bien diacrónico, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de mirar el pasado, ¿verdad?, y mirar las obras del pasado como con ciertos elementos, ¿verdad?, inferiores a las obras más recientes, ¿no? Lo que pasa cuando se compara, por ejemplo, el edificio geométrico de Euclides con el Gilbertiano, por ejemplo, ¿no? O cuando también en los libros de texto y en la circulación del conocimiento aparece la anécdota versus la situación de aprendizaje, que debiese ser, ¿no es cierto?, la que nos impulsa, ¿verdad?, a construir conocimiento. Y también, por último, el cambio de estatus que hay, ¿no es cierto?, de matemáticas profesionales versus matemáticas escolares, ¿no? Es decir, como por ejemplo la regla de los signos de la multiplicación en Z, que es algo que le llama mucha atención a mis estudiantes, puede ser, ¿no es cierto?, es de hecho un teorema en una cierta organización matemática, en otra, ¿no es cierto?, como la matemática escolar, resulta ser una definición. Entonces, cómo estos cambios de estatus, ¿verdad?, tiene que ver efectivamente con cómo se comporta esta organización y que obviamente no es única como uno lo pensaba al inicio. Bueno, la primera pregunta es un tanto personal y por eso creo que la respuesta tiene un nivel de subjetividad, de individualidad que puede comprometer en todo casos, otras personas. Al igual que Roberto, yo debo admitir que mi formación en historia y filosofía de las matemáticas en el pregrado fue muy exigua. De hecho, mis recuerdos son casi que un conjunto vacío de lo que podía llegar a haber aprendido, seguramente por responsabilidad mía más que de mi profesor de historia, sobre el asunto. Lo llamativo fue que una vez me graduó del pregrado y la universidad me dice, Edgar, puedes ser profesor de matemáticas, me doy cuenta que no sé lo que tengo que saber para ser profesor, o al menos para intentar ser un buen profesor de matemáticas.
En consecuencia, me uno a un grupo de estudio de la Universidad Distrital dirigido por la profesora Miriam Ortiz, fallecida el año pasado, quien me seduce en el discurso de la educación matemática. Y cuando comienzo a pensar en asuntos de educación matemática, rápidamente me doy cuenta, también a través de Miriam, que la historia me genera algunas respuestas y muchas preguntas. Ese proceso dura unos cuantos años hasta que aparece la opción de hacer una maestría en educación, énfasis en educación matemática en la Universidad del Valle, y elijo esta universidad porque hay una línea de formación que se identifica claramente con un trabajo que viene desarrollando el profesor Luis Carlos Arboleda en torno a la historia y la filosofía de las matemáticas. Y entonces ahí tengo quizá mi segundo acercamiento importante a la historia y la filosofía de las matemáticas. Y esto me lleva de manera muy rápida a interesarme por asuntos de la historia y de la filosofía de las matemáticas en relación con el tema que fue y ha sido mi pasión durante muchos años, que son las razones y las proporciones. Pero intento preguntarme qué es una razón y qué es una proporción, y quizá por la misma tradición voy y busco respuestas en las matemáticas formales, en el análisis algebraico, y encuentro algunas respuestas, pero un poco al final de la tesis de maestría me doy cuenta que hay una respuesta que no he considerado, que es precisamente la historia, que me dice la historia y que me dicen las teorías sobre la razón y la proporción en la historia de las matemáticas. Asunto que de manera más o menos natural dejo para el doctorado. Y efectivamente en el doctorado me aproximo de manera muy profunda a este asunto del lugar de la historia de las matemáticas y particularmente del libro 5 y lo que se dice sobre el libro 5 de elementos en la formación del profesor de matemáticas. Este asunto que se vuelve una obsesión en cuanto temática de del doctorado, me lleva de manera también más o menos natural a lanzar la tesis y a defender la tesis de que la historia de las matemáticas es fundamental en la formación de profesores de matemáticas. No es ni la entrada ni el postre de la cena que debe gustar el profesor de matemáticas. Es y hace parte del plato fuerte, a tal punto que hoy en día estoy convencido, perdón un poco la insistencia en esto, que como sociedad nos hemos equivocado al elegir como paradigma de formación las matemáticas y que si eligiéramos como paradigma de formación, como derrotero curricular la historia de las matemáticas y la filosofía de las matemáticas, tendríamos mejores profesores. Eso no significa exactamente tener más y más cursos de historia de las matemáticas, pero sí significa asignarle un lugar fundamental a la historia de las matemáticas en la formación de profesores, como derrotero, como secuenciación, digámoslo así, de orden lógico y de complejidad que nos ofrece la historia de las matemáticas para la aproximación a los objetos matemáticos, etcétera. En esa dirección, pues digamos, he ido adelantando algunas acciones muy concretas en la Universidad Pedagógica Nacional, donde trabajo, y he intentado seducir a mis estudiantes para que desarrollen trabajos de grado y tesis en esa dirección. Hoy en día puedo contar casi 2 decenas de trabajos de grado y licenciatura, y en posgrado más o menos una decena de trabajos que pretenden eso, sensibilizarlos y aportar desde la historia de las matemáticas. Y estoy convencido de que quizá uno de los mayores impactos, pero a la vez una de las mayores necesidades que tenemos los formadores de profesores, es precisamente nuestro compromiso de comprensión de la historia y la filosofía de las matemáticas como parte de la formación de los formadores que oriente la formación de profesores de matemáticas. Eso sería lo que podría decir. Sí, muchas gracias, doctor. Pasamos entonces a la parte de discusión de esta primera ronda. Les recuerdo las dos preguntas a todo el público. ¿Cuál fue su experiencia al introducirse en la realización de estudios históricos en la disciplina? ¿Y cuál considera que es el impacto y los intereses actuales en este tipo de estudios? Entonces, pasamos a la etapa
preguntas y comentarios. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, puede levantar su mano y le activamos el micrófono para poder hacer su intervención. Bueno, ahí tenemos a la doctora Buendía. La escuchamos, doctora. Gracias. Buenos días, colegas, buenos días a todos. Precisamente con relación a lo que estaba comentando Edgar en su última intervención, ayer platicaba explícitamente con una doctora mexicana de cómo cuando nos alejamos digamos, ya terminamos de estudiar el doctorado y lo que sea, y nos vamos a nuestros diferentes núcleos, eh, el tipo de tesis luego que uno dirige parecieran ya a lo mejor alejarse ya de la historia. Ya muchos ya no hacen directamente, ya con sus estudiantes, tesis de corte histórico, de tal manera que gente que tú tenías, por ejemplo, aquí en México, identificada, que había hecho una fuerte tesis de corte histórico, ya con sus estudiantes, por ejemplo, no siguen. Y ahorita oyendo a Edgar, o sea, digo, a ver, ¿dónde está? Y esa es la pregunta, ¿en dónde está esta seducción de cómo puede ser posible que mi colega me dice, yo no logré, y esas fueron sus palabras, yo no logré seducir más que un estudiante para que hiciera un estudiante histórico, y un estudio histórico, y Edgar, en cambio, nos comparte una experiencia del número de tesis que se desarrollan. Es como la visión de la historia, es como decían, intercambiamiento del el rol de la historia en la formación del profesor. ¿Qué es? ¿Qué es? Esa es mi pregunta. Muy bien, no sé si alguien quiere tomar la palabra de los cuatro. No fue para Edgar. Porque yo tengo una experiencia. Porque a mí me pasó algo parecido, porque claro, hice una tesis doctoral, ¿no? De corte histórico, pero yo era profesora en el Cicata Legaria, que era tenía una maestría con orientación a la profesión. Entonces mis estudiantes eran profesores en servicio, ¿no? Y sus intereses y motivaciones en sus proyectos era atender problemas de la escuela, ¿no? O sea, y problemáticas como muy inmediatas. Entonces lo que logré con los que se animaron a usar esas ideas fue utilizar justo los productos de ese estudio histórico y transformarlos en fundamentos para la innovación didáctica, ¿no? Pero entonces la labor formativa fue como, ¿qué es eso que logramos con los estudios de corte histórico para rediseñar el discurso y por qué? Entonces, el proceso formativo con ellos lleva a esos resultados históricos. Pero pedirle los estudios históricos lo logré cuando me fui a Sinvestav con estudiantes de tiempo completo, becados, ¿no? Como dicen en sus foros de las redes sociales, pues porque son como, ellos lo dicen, ¿no? Yo no lo digo, nuestros esclavos. Claro, los tenemos todo el tiempo, ¿no? O sea, y trabajan con nosotros así como hombro a hombro. Entonces, los puedes tener todo el tiempo leyendo, buscando fuentes. O sea, esto de no consigo, consigue, busca. Y tenemos, por ejemplo, en Sinvestar la ventaja que compartimos la biblioteca con matemáticas y física, y eso hace que tengamos una super biblioteca, ¿no? O sea, y además le pedimos a nuestra encargada de la biblioteca, necesito esto, y se contacta con bibliotecas de otras universidades, ¿no? O sea, vaya, cosa que a lo mejor podría haber hecho en el Cicata, pero los intereses de los estudiantes ahí eran otros. Ellos tenían un laboratorio en vivo en sus aulas de las que emanaban otros intereses. Entonces había que hacer otras cosas, ¿no? Creo yo que por ahí esa es otra dirección, pero claro, lo que nos cuenta Edgar es otra cosa, entonces pues estaría buenísimo entender cómo es que ha logrado eso con sus estudiantes, porque sí es una experiencia interesante, ¿no? Claro. Gracias, doctora. Le damos la palabra al doctor Vidal, que tiene la manito ahí levantada. Doctor. Sí, no, yo quería introducir una variable en esto, porque
que tiene que ver si los estudiantes son estudiantes de pregrado o de posgrado. Por lo menos nuestra experiencia, digamos, nosotros tenemos una pedagogía en matemáticas desde el año 2011, en la cual hemos tratado, digamos, de incluir fuertemente estos temas y nos ha resultado hasta por ahí, digamos, pero la verdad de las cosas es que a pesar de que tiene una formación bien sólida en didáctica de la matemática, hay una buena parte de los cursos que son en didáctica específica, la geometría, el álgebra, etcétera, donde se incorporan temas históricos también y epistemológicos. Hay de todas maneras, como los estudiantes al no tener una experiencia suficiente en los colegios, ¿verdad? En las escuelas, efectivamente lo ven como algo, con cualquier otro curso, quiero decir, no le toman tanto el peso. En cambio, en la maestría, donde recibimos profesores con experiencia ya docente en aulas escolares y también universitarias, efectivamente ahí sí que es mucho mayor, digamos, el interés y cuando llegan a conocer la didáctica de la matemática, pero también llegan a conocer la historia y la epistemología, y ahí realmente es un cambio tremendo. O sea, ahí se ve que las personas vienen y les hace mucho más sentido cuando uno, ¿no es cierto?, le trae estos temas a colación y se debate y se discute. Entonces, me parece importante esa diferencia, por lo menos en pregrado no lo hemos logrado mucho, digamos, a pesar que lo tienen que hacer para su trabajo de final, ¿verdad? Pero es casi obligado. Pero lo otro es decir, no, yo voy a dedicarme un poco al trabajo en esta línea, y por lo tanto, eso sí, tampoco lo hemos logrado que la mayoría lo sea, digamos, pero sí, pero sí, digamos, se ve que ellos, por lo menos en la maestría, sí, digamos, se ven muy encantados, muy seducidos y sobre todo yo diría que lo que más vincula a aquello es la elección de ciertas lecturas, ¿ah? Que también no son muy teóricas, ahí viene otro aspecto que es importante. Bueno, nuestra maestría es de corte profesional, no académico. Entonces, en ese sentido, le hace digamos, muy bien el hecho, y reconocen ellos cuando realmente esto le ofrece, ¿no es cierto?, un cambio en sus prácticas, y por lo tanto cómo ellos pueden llegar a probar una innovación didáctica, ¿no es cierto?, en aula, más que leer algo teórico, ¿verdad?, y que puede ser poco aplicable, a lo cual claramente se termina cerrando. Claro, muchas gracias. El doctor Wagner. Sí. Y ahora mismo voy a practicar mi portuñol, ¿eh? Entonces, el tema de la formación de profesores que ha dicho Edgar, la presencia central, digamos así, de la historia de las matemáticas, de la educación matemática por la formación, para nosotros aquí en Brasil, tienen una cuestión importante a resolver, que es el estatus de este tipo de conocimiento en la formación de profesores. Porque el importante es considerar que la historia es un tipo de conocimiento. Y en general, las personas no tuvieron un buen curso en la escuela elemental y secundaria de historia. Y con esto, como ha dicho Edgar, se piensa en cosas como el postre de- de la refeición, de la comida, y no sé con la cosa principal. Entonces, percibo que en varios júris de doctoramiento que se pasan en Brasil, donde invitamos otras personas que no son exactamente de historia de educación matemática, y que hacen preguntas que al final quieren decir para qué sirve la historia. No sé, no exactamente la historia de las matemáticas o historia de la educación matemática, una pregunta más de base, ¿para qué sirve la historia? Y esto me parece que es una cuestión fundamental para que este conocimiento que he generado de investigaciones sobre historia de la matemática, de la educación matemática, se traduce en cosa importante para la formación de profesores.
Entonces, si no se ha claro para qué sirve, como han dicho clásicos historiadores, para qué sirve la historia, si esto no está muy claro, esto se pasa como una moldura de las cosas, una especie de postre, como diría un poco Edgar, ¿no? Claro. Gracias, doctor. Edgar, doctor Edgar, lo escuchamos. Gracias, Melvin. Bueno, yo debo reconocer con particular orgullo que soy una de las personas afortunadas porque estuve en contacto directo, sigo en contacto directo con personas como Luis Carlos Arboleda, que abrió camino para la historia de las matemáticas en Colombia. Eso para mí es muy importante. Reconozco e hicimos una investigación hace unos 10 años que nos permitió reconocer que había generado una escuela de pensamiento en relación con la historia de las matemáticas, Luis Carlos desde la Universidad del Valle, y que con su apuesta formativa en los posgrados, particularmente, tanto en la maestría como en el doctorado, en la maestría en matemáticas, en el Departamento de Matemáticas en la Universidad del Valle, había permeado la sensibilidad y el intelecto de muchas personas que luego habíamos salido, algunas de ellas aún permanecen en la Universidad del Valle, pero habíamos salido a hacer cosas en otras universidades, que no ha sido para nada fácil. Pero hay una escuela de pensamiento y en esa escuela de pensamiento inscribimos cada quien desde sus posibilidades y sus concepciones nuestras acciones. Yo creo que eso es muy favorable, pero también es favorable una cierta irresponsabilidad académica con la que asumimos nosotros nuestro trabajo, porque no somos profesionales en historia de las matemáticas. Eso tiene que ser muy importante, muy clave. Somos diletantes en historia de las matemáticas. Y a pesar de ello, somos tan irresponsables que intentamos seducir a otros en la historia de las matemáticas y a favor de la historia de las matemáticas. Esa irresponsabilidad académica que nos define es necesaria. Y es necesaria en un campo que tiene que abrirse camino cada vez, incluso a veces en contra de los poderosos. Esto es un asunto ideológico también. Admito que he sido irresponsable con mis estudiantes porque los he encaminado en un rumbo en el que yo no sé qué va a pasar y no sé qué nos vamos a encontrar. Pero lo fascinante es que hemos avanzado un poquito y ellos han encontrado cosas que a mí también me permiten reconocer felicidad al encontrar conocimiento. Cuando miramos, por ejemplo, estudiamos un artículo en el que un historiador defiende una idea un poco loca, y es que la teoría de las proporciones surgió de la teoría de la música de los pitagóricos. Y en la construcción del monocordio, o monocorde, como dicen algunos, aparecen las relaciones que luego se configuran como parte de una teoría. Eso es sencillamente fascinante, lo deslumbra a uno y le permite, ¿por qué no decirlo?, avivar su creatividad didáctica para ensayar cosas diferentes en el aula que permitan formas de pensamiento diferentes. Yo creo que eso ayuda mucho, pero eso tiene que estar respaldado por una convicción de que lo que uno está haciendo realmente es importante, que esos estudios que uno ayuda a orientar o que uno desarrolla, los estudios históricos son importantes. Y para eso es que se vale uno de la tesis de doctorado. La tesis no como el documento, sino la apuesta que uno ha hecho y creo que es común en lo que hemos enunciado. Eso sería lo que podría decir. Gracias, doctor. Vamos a pasar entonces a la segunda ronda. La segunda ronda buscamos respuestas a la pregunta, perdón, ¿cuáles considera que son las potencialidades y retos de las investigaciones de corte histórico en matemática educativa? Y esta vez iniciamos con el doctor Roberto Vidal, por favor. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar,
potencialidades, ¿no? Me quiero referir un poquitito a estas potencialidades que son muchas, ¿ah? Yo aquí quiero dejar en claro de que estos son algunas, ¿no es cierto?, de las que uno generalmente echa mayor mano, pero la verdad es que pueden haber muchas más, ¿no? Yo creo que importante como potencialidad de estas investigaciones es el rescate del humano, ¿no? La humanización de las matemáticas como dosis contra el dogmatismo. A propósito de lo que señalaba hace un rato, ¿no? Me parece que ese es un gran elemento, ¿no es cierto?, que debiese, digamos, contribuir, ¿no es cierto?, a estas investigaciones para que efectivamente lleguen a la formación de todo aquel, ¿no es cierto?, que enseña matemática en los distintos niveles, ¿no?, de la educación. También esto de poder dar acceso al origen y desarrollo de las prácticas que hacen emerger un nuevo conocimiento. Porque estos son los temas que, por lo general, en las matemáticas formales, ¿no es cierto?, y en los libros generalmente escritos, y sobre todo a nivel más universitario, mientras más, ¿no es cierto?, se acerca, ¿no es cierto?, a la enseñanza más específica, pareciera ser que más se borra, ¿no es cierto?, estos elementos importantes, y por lo tanto se desconoce de dónde vienen las cosas, ¿no? Porque efectivamente, si partimos de una definición, estamos partiendo de la punta del iceberg, ¿no? Y no nos permite entonces decir, bueno, ¿y ese iceberg de dónde salió?, ¿no? Dotar de sentido el estudio de las matemáticas, por lo mismo, ¿no? Ahí obviamente también hay una potencialidad interesante cuando dice, bueno, ¿y por qué tengo que aprender tal o cual cosa?, ¿no? Así como, si me lo permiten, solo para dar una idea, hay un escrito muy interesante, ayer lo nombraron precisamente acá, a Bernardo Gómez, Alfonso, un didacta de las matemáticas, ¿no es cierto?, español, que tiene un tremendo artículo que a mí me impactó mucho, y que es este de ¿por qué menos por menos da más?, que es una pregunta muy clásica y del cual él hace, ¿no es cierto?, un análisis histórico epistemológico muy interesante de 16 justificaciones sobre esa pregunta en la historia, ¿no?, por distintos matemáticos y de alto nivel. Y efectivamente, yo acá lo nombro eso porque todas las justificaciones tienen efectivamente, y que es lo que concluye, tienen finalmente, ¿no es cierto?, algún tipo de objeción. Y por lo tanto, la justificación es netamente simbólica siempre. Sin embargo, cuando aparecen, ¿no es cierto?, algunas otras características que se le intenta, ¿no es cierto?, con fuerza impregnar a la educación matemática, como lo es, por ejemplo, el trabajo con lo concreto, entonces el currículo, por ejemplo, chileno se ha equivocado en eso actualmente, ¿no es cierto?, en decir, bueno, ¿cómo podemos hacer una interpretación concreta de la regla de los signos? Y finalmente se ha visto que la interpretación concreta de una regla de los signos es más bien algo forzado, porque no viene, no se produce, ¿no es cierto?, desde la realidad. Entonces, ahí hay cosas que son muy interesantes para que efectivamente nuestros futuros profesores puedan considerar en cuanto a lo que les dice también el mandato oficial. Y también en culturizar matemáticamente entonces a los docentes, ¿no? Me parece muy importante, ¿no es cierto?, que crear cultura matemática es crear una cultura que se sepa, ¿no es cierto?, del objeto que se está enseñando, ¿no es cierto?, de cuáles son las prácticas que hacen emerger ese conocimiento. Lo utilicemos o no para fines de enseñanza, pero cambia, ¿no es cierto?, el modo en el cual nos aproximamos, ¿no es cierto?, y entendemos lo que son las matemáticas finalmente. Retos que tenemos ahí, ¿no es cierto? Algunos, por ejemplo, el provocar, ¿no es cierto?, el crear una reflexión del profesorado para la transformación, ¿no es cierto?, del modelo epistemológico que subyace a sus prácticas, ¿no? Esto de sacarse encima, bueno, y si me parto de la definición, ¿cómo creo entonces una actividad que permita que los estudiantes construyan conocimiento? Que sea parte fundamental de la formación del profesorado. Aquí lo hemos conversado con Edgar, ¿no es cierto?, en más de alguna ocasión, ¿no es cierto?, en términos de que cómo hacemos, ¿verdad?, para que efectivamente, y ahí es donde nos encontramos un poco aprisionados con la formación de los colegas, porque también uno puede estar muy interesado, pero claro, así también lo decía, ¿no es cierto?, el profesor Douglas, cuesta, ¿no es cierto?, el encontrar, ¿no es cierto?, el enamorar también a otros colegas que vayan por el mismo camino y que forman también a los profesores. Reconocer la necesidad de modificar prácticas docentes. ¿Por qué es necesario modificarlas, no? Porque también hay un envejecimiento, ¿no es cierto?, de algunas de ellas, como el cálculo de la mantisa de un logaritmo o la raíz cuadrada con lápiz y papel. Y ahora actualmente, por ejemplo, estamos frente al debate de qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con la inteligencia artificial generativa, que efectivamente dice, bueno, cómo eso nos está invadiendo en términos, ¿no es cierto?, de
la forma en la cual miramos, ¿no es cierto?, la matemática. Bueno, responder la pregunta que se formula, creo que lleva necesariamente a reconocer al menos tres ámbitos en donde hay posibilidades, potencialidades y retos. Estos tres ámbitos son en la investigación en didáctica o educación matemática o matemática educativa, en la escuela y en la formación de profesores. Seguramente hay muchos más, pero las respuestas en cada ámbito son efectivamente diferentes. En el caso de la investigación en educación matemática, pues uno debe reconocer que esta apuesta de los estudios históricos ha sido una apuesta de largo aliento. Debe reconocer que un estudio de transposición didáctica como el que se propone o que propone Chevalar no es posible si no hay un estudio histórico detrás para reconocer el conocimiento sabio. El diseño de situaciones didácticas a través de una metodología como la ingeniería didáctica requiere de una aproximación histórico-epistemológica al objeto de estudio. Y bueno, podría mencionarse otros ámbitos investigativos en el que la historia y el estudio de la historia es fundamental. En el caso de las matemáticas escolares, también puede uno reconocer un cierto impacto, pero ese impacto tiene diferentes matices. Hay quienes, por ejemplo, señalan que la historia de las matemáticas tiene que acompañar la enseñanza de las matemáticas escolares y convertirse en objeto de estudio. Por supuesto, hay debates muy serios sobre ese asunto. O que la historia de las matemáticas tiene que orientar, en cierto sentido, el currículo, orientarlo en un cierto paralelismo histórico, etcétera. O sencillamente que tiene que iluminar las maneras como el profesor pueda llegar a proponerle trabajo matemático a sus estudiantes. De acuerdo. El punto en el que yo me he centrado es el de la formación de profesores y digamos que he reconocido que la historia tiene un potencial enorme en al menos unos 7 aspectos. Voy a enunciarlo sencillamente por cuestión de tiempo. Le permite al profesor una mirada sobre lo que es hacer matemáticas y le desdibuja la mirada que tiene de lo que es hacer matemáticas a partir de su formación en matemáticas, entre otras cosas. También una visión de lo que las matemáticas son, una visión sobre el conocimiento matemático y sobre los objetos matemáticos específicos. También le permite al profesor una mirada epistemológica y una mirada sobre el pensamiento matemático, así como también le genera insumos, maneras de enseñar, formas de entender el currículo. Y un asunto interesante es, le genera unas ciertas competencias profesionales que seguramente que sin la historia no se generarían, unas competencias personales. En consecuencia, la historia es muy potente en al menos esos 3 ámbitos que he mencionado. Pero en los 3 ámbitos, la historia se enfrenta a un reto y el estudio de la historia se enfrenta a un reto muy particular. Primero, la subvaloración social que existe frente a la historia de las matemáticas, de la educación matemática. Esos discursos pareciera que no son importantes, entre otras cosas, porque lo importante es saber matemáticas de los matemáticos. Paradigma que ustedes en otras oportunidades han visto que estoy cuestionando de manera muy fuerte. No porque considere que no deben saber matemáticas los profesores de matemáticas, no, sino porque el paradigma y el funcionamiento del paradigma no ha llevado a que esas matemáticas que se aprenden realmente terminen siendo útiles y utilizadas por los profesores para generar en sus estudiantes actividad matemática. Pero por otro lado, la historia de las matemáticas tiene una problemática, y es que estudiar historia de las matemáticas implica y exige estudiar matemáticas, pero también implica y exige estudiar filosofía de las matemáticas y sociología de las matemáticas y otros discursos metamatemáticos que tampoco tienen el reconocimiento social tan importante como las matemáticas, particularmente en la formación de profesores. Es decir, que es altamente exigente el estudio de la historia de las matemáticas, de la historia de la educación matemática, de la historia de la enseñanza, porque exige otros discursos, probablemente no tan formales como las matemáticas, y
eso hace que los profesores, los futuros profesores, se aíslen un poco de estos discursos y comprometan en cierto sentido su conocimiento sobre la historia de las matemáticas. Esa sería mi respuesta. Pues aprovechando la reflexión de Edgar, pues les voy a compartir lo que son las potencialidades que distingo del trabajo de investigación. O sea, los trabajos de corte histórico que yo he llevado a cabo, pues han sido en la línea de la investigación. Y bueno, a propósito de la participación que tuvimos en una mesa mexicana de trabajos históricos en el Congreso Iberoamericano, en el 22, que fue en línea, vimos que todos los presentes en la mesa hacíamos estos trabajos con orientación epistemológica y en particular con colega Eduardo Hinojos, vimos que el trabajo en socioepistemología justo había logrado esta, digamos, como potencialidad, el ampliar la explicación relativa a los fenómenos didácticos que se han identificado, integrando a la dimensión del saber matemático su naturaleza y en particular nuestro enfoque con las prácticas humanas que acompañan y anteceden a la naturaleza del saber. Y esto pues nos ayuda un poco yo creo que mucho, a quitar la responsabilidad exclusiva al profesor y al estudiante de estos fenómenos didácticos. Y digamos que en otra fase de la investigación, pues a robustecer los fundamentos para el rediseño del discurso matemático escolar. Entonces, esos han sido como los dos elementos más fuertes del trabajo socioepistemológico y que pues yo percibo como una fuerte potencialidad. ¿Cuál veo que es el reto que tenemos en esta dirección del trabajo en la investigación? Pues que esto hace que las investigaciones sean largas, tienen como estas diferentes fases. Por ejemplo, primero hacemos estos estudios de corte histórico con objetivos epistemológicos, en los que obtenemos estas epistemologías de prácticas, les llamamos, aunque según el programa, pues le han llamado hipótesis epistemológica o modelo epistemológico. Y después nos vamos hacia el análisis didáctico, puede ser observaciones de aula, libros de texto, para reconocer estos discursos matemáticos escolares. Posteriormente nos vamos a investigaciones de diseño y claro, ahí obtenemos estos productos como las innovaciones, ¿no? Innovaciones fundamentadas con los productos previos y datos empíricos con los cuales podemos regresar a robustecer nuestras epistemologías de prácticas. Y ahí, de nuevo, podemos encontrar otros escenarios históricos, porque no hay historias únicas y hay diversos contextos en donde hacer este tipo de estudios. ¿Cuál es el gran reto? Pues que son diferentes fases, por lo tanto son diferentes investigaciones. O sea, cada una necesita de un diseño de investigación. Podemos compartir la revisión de literatura, componentes teóricos, la socioepistemología, pero a veces necesitamos de otros componentes porque unas son investigaciones documentales, otras son, por ejemplo, las observaciones de aula ya requieren componentes para el análisis del discurso del profesor, el quehacer de los estudiantes. La investigación de diseño, por supuesto, ya necesita también otros componentes y cada uno necesita de su, digamos, referente metodológico para la producción, organización, análisis de datos y cada una sus resultados, ¿no? Por fases. Y claramente la comunicación de cada una, pues, puede hacerse en una estructura de investigación. Una de las cosas que hemos tenido ahí como el reto importante es comunicar lo histórico. En muchos espacios nos han pedido el dato experimental, es decir, como mirar y poder comunicar todo, pero si se dan cuenta, la comunicación de todo es sumamente complejo porque es sumamente rico y son 3 momentos de investigación. De ahí que para mí es muy importante el que nos ubiquemos disciplinarmente y podamos, digamos, como ver cuáles son los tipos de contribuciones, pero también como grupo, digamos, en este caso grupo latinoamericano, podamos dialogar con la disciplina y hablar de cuáles son los tipos de contribuciones que hemos construido nosotros e incluso estas articulaciones, porque creo yo que ahorita de escucharlos, también tenemos articulaciones relevantes que comunicar y que dialogar con la disciplina, ¿no? Con la comunidad internacional. Entonces, por ahí iría mi
y participación. Muchas gracias. Voy a hablar un poquito sobre potencialidades y retos de investigación, concentramos en las investigaciones en historia de matemática educativa o historia de educación matemática. Bueno, los intereses en estas investigaciones históricas, lo sabemos, son muy variados. Un ejemplo son los estudios presentados en el último Congreso Iberoamericano de Historia y Educación Matemática de Costa Rica. Para mí, una de las cosas más importantes desde el punto de vista de las investigaciones es caracterizar a partir de estos estudios históricos las diferencias profesionales y de identidad que existen entre el matemático y el profesor de matemáticas. Y una de estas diferencias se refiere al conocimiento de referencia de estas profesiones. Como sabemos, todas las profesiones tienen un saber de referencia. Entonces, para nosotros, estamos dando importancia en las investigaciones para caracterización de las mudanzas de la historia del conocimiento de profesores. Y con estos estudios históricos, hay posibilidad de hacer diferenciación entre estas dos profesiones. Entonces, para nosotros hay entonces esta caracterización de las matemáticas de los matemáticos y de las matemáticas de los profesores de matemáticas. Las matemáticas, como llaman, educativas. Y nosotros llamamos de matemática de la enseñanza. Entonces, las investigaciones para nosotros tienen este carácter, como ha dicho Gisela también, que son los estudios de corte histórico con objetivos epistemológicos, de caracterización mismo, de afinar cuál es el saber profesional del profesor de matemática y cómo ello se constituye a lo largo del tiempo. Hoy en Brasil nosotros tenemos posibilidad de, en algunas universidades, pocas, pero en algunas ya tenemos asignaturas que se intitulan Historia de la Educación Matemática, en paralelo con asignaturas de Historia de las Matemáticas, asignaturas de Historia de la Educación Matemáticas, de caracterización de cómo se desarrolló la profesión de profesor de matemática. Y cuando se habla de profesión, se habla necesariamente de un saber de referencia. Entonces, no decimos que el saber de referencia es la matemática stricto sensu, porque el saber de referencia stricto sensu de las matemáticas son de los matemáticos. Entonces, se pone la cuestión, ¿cuál es el saber de profesores de matemática que caracterizan esta profesión docente? Sobre esta cuestión de local y global, esta cuestión de que está, me parece en la pregunta, es que es muy interesante que al principio nos parece que el carácter que se mira las matemáticas tradicionalmente es que las matemáticas es algo global, que no hay diferencias porque es un conocimiento global, muy diferente de pensar la enseñanza de la historia, de la lengua, porque estas son asignaturas, digamos, locales. Entonces, al principio, siempre pensamos que las matemáticas son de carácter siempre global.
y podemos tener congresos mundiales de, de matemáticas, de cosas como esta. Y después, con el pasar del tiempo, con las investigaciones, se va a considerar las cuestiones culturales. Un ejemplo es el IQM 5 de 1984, que ha tenido lugar en Australia, que hace 40 años, donde Ubiratan de Ambrosio ha hecho una conferencia de apertura de este congreso y la ha colocado la idea de las cuestiones culturales que están involucradas en la enseñanza de las matemáticas, de una etnomatemática. Bueno, bueno, y ahora me parece, acompañando los estudios de los historiadores, me parece que el desafío es de considerar aquello que los historiadores llaman de historia global, que sea necesario de estudiar cuáles son las articulaciones históricas que ocurren a lo largo del tiempo entre lo global y lo local. Y que la historia no es algo esencialmente local, tampoco solo global, una abstracción global, mas sí una historia de articulaciones entre aquello que es pequeño y aquello que es más grande. Entonces, esto es un desafío que me parece presente para los historiadores y que me parece también importante para las investigaciones sobre historia de la educación matemática, para que no quedemos en posturas como por qué los locales son tan diferentes, no hay posibilidad de que se pueda hablar entre sí porque son tan diferentes. Entonces, me gustaría de hablar poquito sobre esta cuestión. Bueno, voy a leer la Sí, pregunta para que como que todos los que no la han leído pues puedan tenerla clara. ¿Cómo se puede superar los desafíos de integrar perspectivas globales y multiculturales en los estudios históricos de las matemáticas? Sí, doctora. Porque fíjense que en el 2022 yo leyendo me llegan estas noticias de lo que se publica en varias revistas y una de esas revistas es la revista Historia Matemática. Y vi que en el 2022 salió un review de este libro de Una nueva historia de las matemáticas griegas. Y entonces este review que estaban haciendo, dos de los, digamos, como grandes cosas que notó de este libro es una, que no hay un énfasis en Euclides, ¿no? Y otra, justamente este incorporar los asuntos sociales, contextuales, culturales a esta nueva historia, ¿no? Y entonces lo que dice el que revisa el libro, dice, pero tranquilos, o sea, esto es porque antes los historiadores, cuando este primer libro de la historia de la matemática griega, todos los historiadores de esa época no hacían estudios de corte social, cultural, o sea, no era una tradición. Entonces, esto no está pasando solo aquí, o sea, pasaba siempre. Y eso se ha ido integrando en la historia de las matemáticas como se integró en muchas disciplinas, ¿no? Entonces, esto que, pues, incluso a nuestra disciplina se le llamó giro a lo social, pues pasó en muchas disciplinas y pues la matemática también, ¿no? Pues como disciplinas humanas creo que nos pasó a todos. Yo creo que para nosotros en educación matemática pues tenemos un poco más de sensibilidad, pero le ha pasado a todos, ¿no? Y pues sí, la matemática no se salvó. Entonces creo que ya si nosotros también hacemos esta consulta de los trabajos de historiadores matemáticos más recientes, vamos a reconocer también en ellos la integración de estas componentes sociales, culturales, ¿no? Ahora, también hay que ver a historiadores matemáticos de nuestras regiones para que podamos incorporar también las visiones nuestras, pues, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a leer a los historiadores matemáticos del norte global. Entonces tenemos que empezar ya a bajar la mirada, ¿no? Al menos a nuestro alrededor también. Entonces es importante el que
empecemos a diversificar nuestras fuentes, pero el enfoque ya es un enfoque distinto, creo, también en los historiadores matemáticos, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta de Lida Mora que dice, ¿qué consideran habría que hacer en corto o mediano plazo para hacer esos retos o para hacer que esos retos se vayan como abordando? No sé si alguno de ustedes quisiera tomar esa pregunta. ¿Puedo? Claro, adelante, doctor. Sí. A ver, yo creo que para llegar finalmente a lograr esos retos y a impactar, creo que tiene que ver con la generación de capital humano, eh, con, ¿no es cierto?, la generación de, bueno, ya hay algunas revistas especializadas en el medio, hay algunos congresos también, pero a masificar un poquito más esto. Esto me trae recuerdo de cuando uno lee acerca de la historia de la didáctica de la matemática, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, también uno decía, bueno, y qué hacemos ahora, ¿no? Como respuesta a esas matemáticas modernas, que sale la respuesta holandesa, la respuesta francesa, ¿verdad? Etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, eso fue tomando tiempo también, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que este grupo, como otros grupos que existen también, en el fondo vayan consolidándose en el tiempo para que efectivamente, ¿no es cierto?, hayan aportes importantes, ¿no es cierto?, para incluir en la formación inicial y continua de nuestros docentes de matemáticas. Eh, yo veo que ese es un camino desafiante, pero que es un camino que debiera ser un norte de este grupo y de otros, ¿no? Similares. Y la sinergia entre grupos también, ¿no? Yo creo que eso me parece que es como la ruta esperable, porque de lo contrario caemos, ¿no es cierto?, en los trabajos individuales, ¿verdad? Inconexos y que los conocen algunos. Entonces, yo creo que es importante la comunidad, es decir, el hacer comunidad es como el paso obligado si queremos realmente impactar con las investigaciones que se están realizando en este ámbito. Muchas gracias, doctor. Aprovechando que hizo la intervención, le comento de que hay un comentario en el chat que le solicita que si puede enviar sus diapositivas, doctor Vidal, al chat, por favor. Ah, sí, ya lo contesté. Sí, muchas Ah, gracias. bueno, gracias. Ok, no sé si alguien más quiere abordar esta parte de los retos. Yo quisiera señalar algo realmente muy sintético. Desde mi visión, estamos en un momento histórico importante. La reivindicación, que tiene muchos nombres, epistemologías del sur, valoración de lo nuestro, etcétera, que se refleja, por ejemplo, en el reconocimiento en nuestros países de los indígenas como parte del Estado, que se refleja en la reivindicación de su saber, no en contraposición, pero sí en diálogo con el saber que desde el norte se ha nombrado como saber sabio o conocimiento, eh, y a diferencia del saber, etcétera, nos permite sabernos haciendo parte de una historia diferente. Nos permite reivindicar nuestra tradición y nuestra historia. Nos permite reivindicar nuestro saber como un saber muy potente. Nos permite despabilarnos un poco de ese dominio y ese yugo que se nos ha impuesto por y a través de la educación misma y que responde a intereses políticos e ideológicos de todos conocidos. Creo que este llamado, que pareciera un poco politiquero, pero que sabemos que no lo es, a una cierta unidad de identidad latinoamericana, que permita reconocernos, que permita reconocer nuestro saber, que permita reconocer las matemáticas de nuestros pueblos, las matemáticas de nuestras escuelas, las matemáticas de nuestros profesores en relación con estas otras matemáticas y poder valorarlas como matemáticas y no solo como lo hemos dicho de manera incorrecta, como etnomatemáticas, como unas matemáticas de segunda categoría, ¿sí?
y formas de pensamiento, en intentar develar esas formas de pensamiento matemático que pueda que no se ajusten a las que se nos ha legado desde la misma historia de las matemáticas occidentales, creo que eso nos va a permitir avanzar en ganar identidad. Identidad como profesores de matemáticas, identidad como latinoamericanos, ¿sí? Que creo que nos falta mucho. Un hecho histórico narrado precisamente en el estudio ICMI que se dedicó a estudiar la historia de la educación matemática al final del siglo pasado y que tiene una publicación que está fechada en el 2000 y el 2002, el resultado de este estudio ICMI, que es muy llamativo, que creo que alude al caso de Mozambique, pero pueda que me equivoque exactamente de país o de región, de territorio. El caso es que en la búsqueda de identidad luego del apartheid, estos territorios y las gentes de estos territorios buscan reivindicar su aporte a las matemáticas y se dan cuenta que los aportes que hicieron, mirando la historia de las matemáticas, son tan o más importantes que los que nos han vendido como aportes europeos. Y esto es un elemento sustancial en la reivindicación de la identidad de nuestros pueblos y de nosotros mismos. Ese creo que es un momento, una condición histórica que hace que el momento histórico sea particular y que no deberíamos desaprovechar, que no deberíamos dejar de lado, pasar de lado. Cuando, por ejemplo, se miran estudios que reconocen que en nuestros territorios, particularmente en Colombia, hubo matemáticos que estaban haciendo matemáticas en torno a los números reales en el mismo momento en que Dedekind o Cantor estaban haciendo sus trabajos, permite reconocer, y voy a decirlo de manera muy, muy simple, que los latinoamericanos también pensamos matemáticamente y también podemos producir matemáticas y que no necesariamente tenemos que comunicarlas en inglés. Ese tipo de cosas creo que generan condiciones que no debemos desaprovechar, que son condiciones políticas e ideológicas que están detrás de nuestro trabajo. Sí, muchas gracias, doctor. Voy a leer un comentario antes de darle la palabra al doctor Vidal, dado que se relaciona mucho y es directamente para lo que se está comentando, doctor Guaraneme. Dice, buenas tardes. Bueno, es de Jimena Lemes. Buenas tardes y felicitaciones por la organización y los ponentes. Justamente como está comentando Edgar, creo que en América Latina se está trabajando bastante con historia. Cada país está desarrollando poco a poco esta curiosidad por nuestra propia historia y saliendo un poco del eurocentrismo. Me estaba preguntando si existen cursos de formación continua, cursos cortos, tal vez en línea, para los que estamos interesados en profundizar sobre la historia de la educación matemática en nuestros países. No sé, bueno, ahí van a ir comentando, ¿no? Le doy la palabra entonces al doctor Roberto Vidal para que nos comente. Gracias, sí. Bueno, de eso no tengo en realidad conocimiento, digamos, como para responder, pero sí quería tomar algo respecto a lo que está hablando, ¿no es cierto?, Edgar, en relación a que eh, me parece que hay una palabra mágica cuando uno piensa una clase, ¿no? O debe planear una clase, diseñar, ¿no? O hacer un diseño didáctico, que es la palabra necesidad. Esto es algo que siempre lo compartimos nosotros con otros estudiantes en el sentido de, al preparar una clase, ¿no es cierto? La idea es, ¿cuál es la necesidad de estudio de ese nuevo conocimiento que se supone que íbamos a hacer emerger de algún modo, ¿no? Pero ¿cuál es la necesidad? Y eso de la necesidad apunta efectivamente a un tema local, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Para si se trata de una carrera profesional, ¿de qué carrera profesional estamos hablando en el caso de que sea de nivel universitario o de nivel técnico incluso? O si estamos trabajando, ¿no es cierto?, en un aula escolar, si estamos en un curso de secundaria, de primaria, ¿verdad? Si es una escuela rural o no lo es, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí también el tema de recuperar la historia y la historia también local dice mucho con eso, ¿no?
efectivamente con el no solamente apropiarse de lo que viene desde fuera, ¿no? Generalmente somos muy buenos en Latinoamérica para apropiarnos de, mira lo que viene desde Europa, lo que viene, ¿no es cierto?, del tercer mundo, etcétera. Pero, pero también hay conocimiento que se ha producido a nivel local que es interesante, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con dar los espacios también para que sean nuestros mismos estudiantes los que vayan generando ese conocimiento de algún modo, ¿verdad? Con incluso técnicas o con algunas, ¿no es cierto?, algunas aproximaciones que pueden ser novedosas, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí el tema, no sé, que quiero rescatar es eso, es pensar la necesidad. Muchas veces aparece un currículo impuesto, aparece un programa impuesto, y esto es lo que hay que hacer para esta carrera o para este grado, para este, ¿no?, para este curso, pero muchas veces no, digamos, se considera la necesidad local, puntual, ¿no es cierto?, de por qué finalmente tenemos que estudiar tal o cual, ¿no es cierto?, objeto matemático, por ejemplo. Claro. Gracias, doctor. Tenemos un comentario también de Jimena Lemes que dice, tengo entendido que el GEMAT se organizó durante la pandemia, pero no estoy al tanto si se continúa desarrollando, ¿no? Tal vez Wagner nos pueda contar un poco sobre eso. Sí, efectivamente. Durante la pandemia, como todos, organizamos cursos online y lo interés fue muy grande por cursos de historia de la educación matemática en carácter amplio. Y a partir de esto continuamos a hacer todos los jueves a la noche. Tenemos dos cursos, uno en primer semestre, otro en segundo. En primer semestre discutiendo un poco teorías, aportes sobre historia, la educación matemática, y un segundo curso, discusiones eh, sobre fuentes, sobre análisis de fuentes y trabajos en historia de educación matemáticas. Entonces, aquí una invitación a todos aquellos que están por aquí participando, que pueden inscribirse, participar de estos cursos gratuitamente. Para nosotros sería muy rico, evidentemente muy rico, aportaciones de otros países, de otros colegas que trabajan con otros tipos de investigaciones ligadas a historia de educación matemática. Y es una posibilidad que el carácter online nos da hoy. Y hacemos estos cursos hablando con colegas de prácticamente todo el país, norte a sur, que es muy diferente el país, como sabéis, pero hay cosas muy interesantes que están ocurriendo con esta posibilidad. Y repito, los invito a participar y a discutir y mismo a estar conozco. ¿Sí? Muchas gracias a profesora Jimena por la universidad. Sí, gracias, doctor. Voy a plantear también otra pregunta que hace Cintia Vega. Dice, ¿cuál sería el saber de referencia de un profesor de matemáticas si el conocimiento de matemáticas sería más asociado a un matemático? No sé quién le gustaría. Bueno, Douglas creo que quiere participar. Douglas, adelante. Sí, sí. Bueno, en ese sentido, yo pienso que eh, saber, si uno sabe qué va a enseñar, le es más fácil organizar formas de cómo enseñar. Entonces yo creo que el conocimiento, si alguien va a enseñar matemáticas, al nivel que sea, tiene que tratar de aprender lo máximo de matemática. Es decir, tiene que ser un conocedor de la matemática, porque incluso tiene que conocer dónde están las debilidades de la matemática como disciplina y todas esas cosas, y para eso se necesita aprender bastante. O sea, yo creo que uno como profesor puede ponerse límites en lo que va a enseñar, pensando en el discente, pero no puede ponerse límites en lo que va a aprender. Eso sería todo. Sí, gracias.
Le doy la palabra al doctor Vidal y luego al doctor Wagner. Sí. Sí, gracias, Melvin. A ver, yo aquí voy a transparentar mis posicionamientos didáctico-epistemológicos, ¿verdad? Porque preparando una clase, pero de epistemología de las ciencias experimentales, me encontré con un artículo que hablaba de que el estatuto epistemológico del profesorado de ciencias experimentales debía ser la transposición didáctica. Entonces, comento esto porque ese artículo me produjo mucho sentido, digamos, me hizo mucho sentido. Bueno, yo trabajo y por eso lo transparento acá, yo trabajo muy de la línea de Chevalat. Y efectivamente, con la teoría antropológica, efectivamente. Y me hace mucho sentido desde que uno piensa en que cuánto es lo de matemática que ha de saber un profesor que enseña matemática. Y efectivamente, tengo un colega, ¿no es cierto?, que dice, no es necesario aprender mucha matemática, dice, ¿no? Sino que en realidad ser muy experto en la matemática que uno va a enseñar. Obviamente que uno puede llegar a aprender muchas otras cosas, ¿verdad? Pero en realidad sobre lo que uno tiene la responsabilidad de ser un enseñante, ¿m? Un diseñador, no un explicador, ¿verdad? Como dijimos antes, sino más bien un diseñador de escenarios de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, me voy, digamos, por la línea claramente de que se trata de conocer esos conocimientos matemáticos, pero desde dónde se gestan, ¿no? Cómo han evolucionado en el tiempo. Es decir, ahí es donde aparece la historia y aparece, ¿no es cierto?, la epistemología, ¿verdad? Y por lo tanto, un buen conocedor de esos elementos, ¿verdad?, metateóricos conjuntamente con los aspectos didácticos. Y ahí cuando uno entra en la didáctica, bueno, ahí uno podrá, o matemática educativa o educación matemática, ya entra, ¿no es cierto?, uno a diferenciarse respecto a cuáles son, ¿no es cierto?, los posicionamientos, ¿verdad?, que tomar al respecto. Em, pero lo que todo nos une, en general, independiente, ¿no es cierto?, si hablamos desde la socioepistemología, desde la TAD, o desde, ¿no es cierto?, la matemática, desde la matemática educativa, crítica, etcétera, de distintos aspectos, lo que nos une a todos, ¿no es cierto?, es el cómo mejoramos finalmente el aprendizaje de las matemáticas. Y en ese sentido, entonces, insisto que tiene que ver con una buena dosis, ¿no es cierto?, de conocimiento matemático, pero no en el estatus actual, sino que cómo se ha construido, porque precisamente ahí es donde recuperamos los efectos, entonces, muchas de las cosas que se han perdido y que hoy en día, ¿no es cierto?, podemos rescatar para tener una cierta concepción de la naturaleza de las matemáticas, eh, obviamente en este, digamos, aspecto más socioconstructivista en el cual estamos hoy en día enfrentados. Sí, Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, para ir cerrando, tenemos la última participación de la discusión con el doctor Wagner. Bueno, esta cuestión que el colega plantea es de decir de cuánta matemática debe saber el profesor de matemática. Para nosotros estamos intentando investigaciones para hacer una distinción entre conocimiento disciplinar y conocimiento profesional. Entonces, el conocimiento profesional del profesor no es un conocimiento disciplinar en términos disciplinar matemático, ¿no? Todos lo sabemos. Estas investigaciones históricas nos permiten acompañar una especie de autonomía relativa de este conocimiento profesional en relación al conocimiento disciplinar. Bueno, entonces es importante para nosotros hacer una distinción entre enseñanza de las matemáticas y las matemáticas de la enseñanza. Entonces, enseñanza de las matemáticas remite a una cuestión esencialmente didáctica. Y matemática de la enseñanza remite a una cuestión epistemológica. Entonces, la investigación epistemológica que gana importancia en la historia de la educación matemática es mismo de caracterizar cuál es este saber que
va a caracterizar la profesión y cómo ello ha cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué nosotros, cómo se ocurre en el proceso de dinámicas de construcción de este saber diferente del proceso de construcción del saber disciplinar matemático? No es un saber que se construye a partir de desafíos matemáticos. Es un saber que se construye a partir de desafíos didácticos pedagógicos. Entonces, esto me parece es, regresando, un tema que nosotros consideramos importantes en la investigación. Bueno, pues yo en realidad me gustaría como agradecer la invitación, por supuesto, pero sobre todo la organización del espacio, porque creo que estas son las formas en las que podemos pues fortalecer el trabajo de cada uno, los diferentes tipos de contribuciones que estamos haciendo y el empezar a tener ya de por sí potencialidad de estos proyectos, darles aún más, el poder abordar estos retos que tenemos y el empezar a tener un diálogo más fuerte, más continuo, ¿no? Entonces, porque yo, por ejemplo, pues ahorita que los escucho un poco, pues yo estoy en el escenario de la investigación y formo maestros y doctores, entonces, claro, pues de pronto a veces hay diálogos que son distintos, pero igual alimentan a la formación docente y nosotros nos alimentamos de la formación docente. Entonces tenemos que construir estos canales especiales quizá, ¿no? Y así podemos encontrar muchas formas en las que dialogar y retroalimentar nuestro trabajo. Entonces creo que fue un espacio importante y así hay que hacerlo crecer. Entonces agradezco mucho y pues hay que seguirlos apoyando para que esto crezca y nos sigamos reuniendo, ¿no? Entonces ese sería mi cierre, porque pues es cortito, pero, pero sí me gustaría que dejar ver ese, que es para mí un espacio de oportunidad, porque tenemos mucho que decir y mucho por hacer. Gracias. Sí, gracias, doctora. Doctor Wagner, adelante, por favor. Sí, también al igual, muchas gracias y gustaría de saludar a los organizadores del primer Congreso sobre Estudio Histórico en Matemática Educativa. Quizá tenemos el segundo presencialmente, ¿no? Para nos encontrarmos, hablarmos, charlarmos más, tomarmos contacto más próximo de todo lo que se pasa en Latinoamérica. Muchas gracias por esta oportunidad, la oportunidad de conocer demás colegas que están por aquí, que no conocía, de escuchar a aquellos que están por aquí también, sus dudas, sus interrogaciones. Invitarlos, como ya fiz anteriormente, invitarlos a discutirmos más estas posibilidades de investigaciones con Pos en Red, como ya ha colocado aquí en chat. Solo agradecer. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Vidal, lo escuchamos. También me uno a los agradecimientos a la comisión organizadora de este evento. Para mí ha sido muy grato poder estar acá. Este es un tema que a mí me recorre, ¿no es cierto?, completamente así, ¿no es cierto?, las venas, corre por mis venas, digamos, el tema de la historia, la epistemología, las matemáticas, de la ciencia. Así que eh, me pongo a disposición, digamos, de lo que se requiere en este grupo y que sigamos haciendo sinergia en el futuro para efectivamente, ¿no es cierto?, poder llegar a, a lograr estos desafíos que tenemos, ¿verdad? Y que este sea un grupo, ¿verdad?, que vaya creciendo en el tiempo. Así que mis agradecimientos y todas mis energías, digamos, para que este grupo, digamos, pueda seguir, digamos, en el futuro con un segundo congreso. También me uno a lo de lo presencial, sería muy interesante también. Así que eso, mis agradecimientos y sigamos adelante. Muchas gracias, doctor. Doctor Wakaneme. Bueno, yo sencillamente quisiera señalar algo que ya dije. Estamos viviendo un momento histórico particular en nuestras vidas profesionales, en nuestra vida social, y no tenemos que ser menores a la responsabilidad que esto conlleva para nuestros trabajos.
seguir animando, seguir seduciendo a otros, a- valorando los esfuerzos que cada quien hace en torno a estos estudios históricos, epistemológicos, reconocer que la misma historia y la filosofía van cambiando. Hoy tenemos posibilidades de hacer filosofías no prescriptivas, sino más bien descriptivas, historias no prescriptivas, sino descriptivas, historias de saberes y conocimientos, y podemos y tenemos que seguir en esa vía, apropiando elementos de la historia para la formación de profesores, para la investigación, para la escuela. Y bueno, es un compromiso que asumimos todos los que estamos aquí, que nos han dado la posibilidad de hablar, pero también quienes están escuchando y seguramente tienen cosas por decir acerca de lo que hacen. Y por eso un segundo encuentro sería bienvenido y si puede ser presencial, igualmente bienvenido. Muchas gracias a ustedes por estos espacios. Muchas